Capítulo 8. Una lección acerca de la sabiduría serpentina. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. El dinero es un tema común en las parábolas de Jesús. Aproximadamente un tercio de los 40 o más parábolas que Jesús contó tiene algo que ver con riquezas terrenales, tesoros, monedas o dinero de algún tipo. Este hecho es a menudo citado por los falsos profetas de hoy y los predicadores de la prosperidad. Ellos emplean esto para justificar su propia obsesión con todas las clases de riqueza temporal. Escucharlos puede dar la impresión de que Jesús mismo era un amante del dinero, o que la forma principal o única en que Dios bendice a los fieles es haciéndolos ricos. Sin embargo, el verdadero asunto de Jesús y el tema constante de su enseñanza era precisamente lo contrario: cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Marcos 10:24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Versículo 33. En ningún caso Jesús hizo o dijo algo que pudiera alentar a sus discípulos a entregar sus corazones y esperanzas a la prosperidad material o las posesiones terrenales. De hecho, todas las parábolas que mencionan el dinero hacen lo opuesto. Por ejemplo, el hombre rico y Lázaro, igual como la historia del rico insensato en Lucas 12:16 al 21, ilustran cómo las riquezas pueden ser un impedimento para entrar en el reino de los cielos. Mateo 19:23 al 24. Pensemos en la parábola de los talentos, la de las minas, Lucas 19:12 al 27, y la de los viñadores, Lucas 20:9 al 16. Estas historias nos recuerdan que somos nada más que administradores de todos los recursos terrenales que el Señor confía a nuestro cuidado. Debemos ser prudentes y fieles en la forma en que los usamos, sean cuales sean las posesiones y las oportunidades que Dios pone a nuestra disposición. El tesoro escondido y la perla preciosa, Mateo 13:44 al 46, no tratan sobre la búsqueda o el acaparamiento de la riqueza terrenal. Todo lo contrario, ilustran el valor infinito del reino celestial. Las Escrituras condenan enfáticamente el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:10 al 11. Jesús resumió su enseñanza sobre el asunto en una exhortación clara en su Sermón del Monte. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:19 al 21. En Lucas 16 narra una parábola que evoca y pone de manifiesto esta amonestación de una manera muy inusual. Es la historia de un siervo infiel, mentiroso y engañador, quien fue descubierto y se le avisó que sería despedido. Entonces, astutamente, utiliza la riqueza de su amo para comprar amistades que le serán de utilidad para amortiguar su caída. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
Lucas 16, 1, 8. Qué cosa tan extraña por la cual alabar a alguien. Esta es una de las más sorprendentes y enigmáticas de las parábolas de Jesús. Las historias que nuestro Señor contó a menudo contenían giros profundamente espeluznantes, pero ninguna es más desconcertante que esta. ¿Cómo es posible la elaboración de algún principio espiritual positivo a partir de las acciones poco éticas de un mayordomo injusto? ¿Puede alguna buena enseñanza provenir de tan patente mal ejemplo? Pero esto no es un error. Jesús era muy hábil para ilustrar sus ideas por medio de parábolas. La historia. El personaje principal de esta parábola es un hombre al que Jesús se refiere como un mayordomo malo, Lucas 16:8, así que no hay duda acerca de su carácter torcido. Las acciones propias del mayordomo revelan que era malvado, conspirador, totalmente carente de principios y descaradamente sinvergüenza en su maldad. Pero al parecer llegó a este punto por una progresión de transigencias que probablemente parecían pequeñas al principio. Su caída comenzó porque él manejaba las propiedades de su amo de una manera que era un desperdicio, un gasto excesivo, o tal vez utilizaba los recursos de la empresa para pagar sus gastos personales. Debe haberse imaginado que era libre de gastar de forma extravagante porque el amo nunca le haría una comprobación, pero una acusación creíble contra él llegó a oídos de su jefe rico, quien le dio su aviso de despedida y ordenó una auditoría completa. El mayordomo sabía que sería imposible encubrir su mala conducta, su mala gestión derrochadora sería totalmente documentada y él sería deshonrado y desacreditado. Reconoció por sí mismo que no podía hacer un trabajo físico fuerte y que era demasiado orgulloso para pedir limosna, así que optó por engañar al hombre rico aún más. Preparó entonces los libros a favor de las personas que le debían dinero a su amo. Gratuitamente les perdonó grandes deudas. En efecto, le robó a su amo con el fin de ganar amigos y comprar favores, asegurándose así que cuando el hombre rico finalmente lo despidiera, sería recibido por la gente que ahora estaría en deuda con él. No hay manera de darle la vuelta al comportamiento sin escrúpulos del hombre, o destacar positivamente el hecho de que Jesús utiliza el comportamiento de un sinvergüenza para ilustrar su asunto. Recuerde que el mismo Jesús se refiere al hombre como un mayordomo malo. No hay hechos atenuantes o detalles ocultos que puedan poner las acciones inmorales y poco éticas de este hombre en una mejor proyección. Si Jesús hubiese querido ser exonerado de la acusación de elogiar la astucia de un hombre malvado, él podría haber utilizado una trama diferente. No hay necesidad de imaginar un contexto que pudiera hacer que el comportamiento del hombre pareciera menos malvado. Después de todo, esta es una parábola, no es la vida real. Jesús inventó esta historia. Los únicos hechos registrados son los que él dio. Si nos impacta el sorpresivo final, esto es lo que exactamente él se proponía. También su audiencia original se habría escandalizado con esta historia. El público principal aquí era que los discípulos, dijo también a sus discípulos, Lucas 16:1, énfasis añadido, así que este no es el mismo género que la parábola del hijo pródigo. Esa historia es un mensaje evangelístico, un llamado a los fariseos y escribas a arrepentirse, a creer en el Evangelio, a recibir la entrada al reino celestial y a entrar en el gozo del Señor. Esta parábola sigue a la del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, pero se dirige a personas que ya se han comprometido a seguir a Jesús. Hombres y mujeres que aman la justicia, se han apartado del mal y viven sus vidas preocupados por la gloria de Cristo. Este es un mensaje de discipulado, esto es para los creyentes. El hombre rico de la parábola es un magnate impresionantemente rico, no alguien con un negocio pequeño. Él es tan rico que ni siquiera se dignaba a participar en la operación diaria de sus negocios. En su lugar, él contrata a un gerente, un administrador, para conducir su empresa. Es claramente una enorme responsabilidad debido a que solo 2 de las deudas contraídas por sus deudores eran 100 barriles de aceite y 100 medidas de trigo. Versículos 6 al 7.
El hombre rico probablemente vivía en una mansión a cierta distancia de la sede de su negocio, ya que no tenía conocimiento de primera mano de lo que estaba haciendo su mayordomo. Es evidente que el mayordomo era un administrador experto y hábil, un hombre distinguido por su propio testimonio. No era alguien acostumbrado al trabajo manual. Sin duda, tenía el respeto de la mayoría de la gente. No habría sido puesto en una posición tan importante si no hubiera tenido la confianza plena e incondicional del hombre rico. Probablemente los dos hombres tenían una relación muy larga de confianza y afecto mutuos. A menudo los mayordomos eran siervos de confianza que habían nacido y se habían criado en el hogar del dueño y eran tratados como parte de la familia. En cualquier caso, la confianza del hombre rico en la habilidad y la integridad del mayordomo era tal que le había confiado el control total sobre sus asuntos y bienes. El mayordomo tenía derecho a actuar por su propia cuenta sin una estrecha supervisión o interferencia. El dueño de la empresa nunca hubiera descubierto la mala gestión del administrador si alguien de afuera no se lo dijera. Debe haber sido una muy mala noticia para el hombre rico cuando el mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Lucas 16:1. A juzgar por la respuesta tanto del hombre rico como las acciones posteriores del mayordomo, había mucho de verdad en el informe. Este administrador de confianza efectivamente había violado la confianza implícita que se había depositado en él y no se podía negar el hecho. El hombre rico actuó de inmediato, llamó a su mayordomo y le preguntó: «¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo». Versículo 2. Una vez más, esto indica que el dueño vivía a cierta distancia del sitio donde se encontraban las instalaciones del negocio porque no intervino de inmediato para hacerse cargo de los asuntos de la empresa. En lugar de esto, exigió una explicación completa del mayordomo y le advirtió que una vez terminado de hacer su informe, quedaría sin su empleo. El mayordomo solo necesitaba terminar lo que estaba haciendo y prepararse para dejar la empresa. Francamente, esto fue una mala decisión por parte del propietario. Si el informe de mal manejo económico era creíble, ¿por qué darle más tiempo para hacer más daño? Cuando claras señales indican que alguien es culpable de la mala gestión, esa persona debería separarse de inmediato de toda responsabilidad. Porque si un mayordomo despilfarra los bienes de su amo, tiene que responder por esa mala conducta. Claramente en este caso el mayordomo no era de confiar cuando se había eliminado el último incentivo para que fuera honesto. Evidentemente, no tenía cómo encubrir su culpabilidad. Así, mientras preparaba su contabilidad final, inventó un plan audaz para asegurarse que cuando perdiera su trabajo, no terminaría en la calle. Evidentemente, el negocio le había proporcionado vivienda porque esta era una de sus principales preocupaciones. Versículo 4. Una vez que no continuara con este trabajo, quedaría literalmente sin ingresos y sin un lugar para vivir. Se enfrentaba a un futuro sombrío con una mancha indeleble en su expediente de empleo. Su situación parecía desesperada. Todos estos pensamientos se expresaron en su soliloquio: «Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza». Lucas 16:3. Era un hombre profesional, un ejecutivo de escritorio. Cavar es un trabajo duro y además él pensaba que ese trabajo estaba por debajo de su condición. Desde luego no quería volverse un mendigo, pero entonces tuvo una gran idea, una especie de epifanía. «Ya sé lo que haré». Versículo 4. El verbo en el texto griego es eknon, literalmente «ya sé». Tiene el sentido de una idea brillante en la que cayó en cuenta de repente. Se le ocurrió que él todavía tenía a su disposición los medios para congraciarse con los deudores del hombre rico. A juzgar por el tamaño de sus deudas, ellos también eran hombres de recursos sustanciales. El mayordomo utilizaría lo poco que le quedaba de su autoridad delegada para reducir las deudas de ellos a fin de que le quedaran debiendo grandes favores. Este era su plan. Las deudas en esta economía agrícola normalmente se pagaban en especie al tiempo de cosecha.
El aceite en el versículo 6 se refiere al aceite de oliva, un alimento básico en todas las culturas del Mediterráneo. El trigo era igualmente un producto esencial. No era inaudito entonces, como lo sería ahora, que un acreedor renegociara sus deudas en productos básicos como estos y con ello evitar ejecuciones financieras en tiempos de sequía, daños a los cultivos u otros problemas económicos. Por ejemplo, si el mal tiempo o los insectos causaban una destrucción generalizada de los cultivos, el valor del trigo y el aceite subirían. Una sola medida de trigo en tiempos difíciles podría valer más de 5 medidas en tiempos de abundancia. Para un acreedor podría resultarle ventajoso aceptar un retorno reducido de la inversión en tiempos difíciles en lugar de llevar a la quiebra a sus deudores. Pero en este caso no había ningún indicio de fluctuaciones de precios o malas cosechas. Se trataba simplemente de que el administrador estaba actuando en favor de sí mismo. Así que antes de que los deudores incluso se enteraran de que había sido despedido, los llamó uno por uno y les hizo ofertas para descontar sus deudas en cantidades que iban del 20 al 50%. Cuando llegara la cosecha y también el pago de la deuda, tendrían que pagar mucho menos de lo que originalmente debían. Ese fue un gran favor a los deudores y por lo tanto, el mayordomo hizo que quienes le debían a su amo ahora estuvieran en deuda con él. En aquella sociedad la reciprocidad se consideraba esencial, por lo que le estaba garantizado que cuando ya no estuviera empleado como mayordomo, él seguiría siendo bien recibido. Técnicamente, el hombre todavía tenía autoridad legal para dar descuentos como estos. Sin embargo, moral y éticamente, sus acciones eran reprochables. Ya estaba siendo despedido por el derroche de recursos de su amo. Este plan de descuentos equivalía a malversación de fondos. Fue una apropiación indebida y deliberada de los recursos del dueño. El mayordomo infiel nunca sería capaz de ocultar lo que estaba haciendo, pero este hombre no tenía ni conciencia ni remordimiento. Él era descarado, estaba preocupado de una sola persona en el universo, él mismo. Si no podía ganarse la vida honestamente, lo haría de cualquier otra manera que pudiera. Después de todo, él no tenía nada que perder. Si hubiera sido alguien con principios o que se preocupaba por la integridad, él no habría llegado a esta situación en primera instancia. Su reputación no tardaría en verse seria y permanentemente empañada, pero por muy poco tiempo tiene autoridad legal para negociar estos arreglos. El dueño no tendría medios para castigarlo aún más. ¿Qué le podrían importar los escrúpulos a un hombre en esta posición? Estos eran grandes y costosos descuentos. 100 barriles de aceite eran 875 galones. El precio de esta cantidad de aceite sería de alrededor de unos 1000 denarios. Un 50% de descuento era igual al salario medio de un obrero durante más de un año y medio. 100 medidas de trigo eran 1000 fanegas. Se requiere un centenar de hectáreas para producir esta cantidad de trigo. Su valor total igualaba entre 8 y 10 años de trabajo para el agricultor promedio. Este 20% significa una reducción de pago de cerca de 2 años, y estos dos deudores eran solo una muestra representativa. El versículo 5 dice que el mayordomo, llamando a cada uno de los deudores de su amo, les dio descuentos similares a todos ellos. Una docena o más de descuentos a ese nivel representaba una fortuna que le compraría al mayordomo favores para toda la vida. Por supuesto, los deudores estaban felices de aceptar el trato. Pronto, como el mayordomo dice en el versículo 6, probablemente asumieron que él estaba actuando de buena fe a favor de su amo. Acababa de estafar una fortuna al hombre rico. Lo traumatizante. Aquí es donde la historia toma un giro sorprendente. Podríamos esperar que esta parábola terminara como la historia del otro mayordomo malvado en Mateo 24, 50 al 51. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero no fue así, sino que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Lucas 16:8. Hasta este punto de la historia era bastante fácil simpatizar con el hombre rico. Parecía solo una víctima de la argucia del mayordomo infiel.
pero el hecho de que él admiraba la estratagema poco ética de su empleado da a entender que el hombre rico asimismo no era un dechado de integridad pura. Es importante entender que a diferencia del dueño en Mateo 24:45 al 51 o el Señor en Mateo 25:14 al 30, el hombre rico en esta historia no es una figura de Cristo. Jesús estableció deliberadamente esta historia en el ámbito de los negocios seculares, donde este tipo de pecado, de protección propia y de maniobras maquiavélicas no solo son comunes, sino que a menudo se consideran parte del juego. Incluso hoy, los hombres de negocios ricos a menudo expresan admiración por las tácticas astutas, pero solapadas tanto de los rivales como de los socios. Tal es la naturaleza de los negocios en un mundo sin Dios. Pero nótese también que el lenguaje en el texto es muy específico. No es la villanía del mayordomo per se la que el Señor admira. Recuerde que el hombre rico en esta parábola pretende castigar al administrador por ser un despilfarrador. Desde luego, no estaba de acuerdo con la deslealtad del hombre ni pensaba lo mejor de su despreciable personalidad. Él no aplaudió la falta de honor del mayordomo, lo que elogió fue lo sagaz que había sido y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Lucas 16:8. Énfasis añadido. La palabra griega traducida como sagazmente es prónimos, que significa con prudencia o astutamente. El vocablo tiene la idea de ser cauteloso, ingenioso y perspicaz. El plan del mayordomo, aunque solapado, era extremadamente ingenioso. Aprovechó de manera cuidadosa la breve y fugaz oportunidad que tenía, manipuló los recursos que estaban temporalmente en su poder para lograr fines ventajosos a largo plazo. Utilizó los recursos de su señor para hacerles a estos deudores un inmenso bien. Se ganó la amistad de ellos con generosidad pródiga, y no era sólo la amistad de un deudor cuya amistad se compró, sino la de todos ellos. Así que amplió sus opciones, porque ahora tenía a muchos influyentes hombres de negocios que habrían de tenderle la mano cuando se lo solicitara. El mayordomo mostró increíble previsión porque no estaba pensando en cómo cubrir o excusar sus pasadas transgresiones, él solo estaba tratando de asegurar su futuro. La explicación. Entonces Jesús afirma con claridad cuál es su punto de vista. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Lucas 16:8. Los pecadores tienden a ser más inteligentes, con visión de futuro y diligentes en su corto bienestar temporal que lo que los santos lo están en la tarea de acumular tesoros para la eternidad. Este es el asunto declarado sucintamente por el mismo Jesús. Los hijos de este siglo son los que no tienen parte ni interés en el reino de Dios. No tienen nada que esperar excepto los años restantes de su vida terrenal, pero ellos están más preocupados y son más inteligentes cuando se trata de asegurar un futuro ventajoso para sus años de jubilación que los hijos de la luz, quienes tienen un futuro eterno para el cual prepararse. Esto es cierto. Gente impía invierte una energía increíble, habilidad y perspectiva en la tarea de adquirir bienes terrenales para los años restantes de esta vida, principalmente porque esto es todo lo que en realidad tienen que esperar. La expresión hijos de luz es una frase común del Nuevo Testamento que designa a los verdaderos discípulos de Cristo, es decir, a los redimidos. Juan 12:36, Efesios 5:8, Primera de Tesalonicenses 5:5. Después de todo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Por lo tanto, deberíamos tener nuestra mente puestas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Sin embargo, en comparación con todas las estrategias y maniobras que los no creyentes emplean para asegurarse su futuro en este mundo, los hijos de luz muestran una clara falta de sabiduría. Considere lo absurdo que es esto. Las personas que se preparan para la jubilación tienen probablemente, a lo sumo, 3 décadas para planificar, y por lo general menos tiempo. La vida es corta y el mundo pasa y sus deseos. Primera de Juan 2:17. Sin embargo, los hijos de este mundo harán cualquier cosa con tal de obtener alguna ventaja para sus últimos años de vida. La mundanalidad y la falta de escrúpulos de ellos no son lo que Jesús elogia, sino su ingenio sagaz.
Seguramente los hijos de luz unidos por la eternidad deberían ser más activos, más celosos, más conscientes y más sabios acerca de aprovechar bien el tiempo en prepararse para el futuro y hacer tesoros en el cielo. A partir de ese momento, Jesús hace tres exhortaciones prácticas en relación con la actitud del creyente hacia las riquezas injustas, es decir, el dinero. Perfila para sus discípulos cómo su perspectiva acerca del dinero debía dar forma a sus pensamientos y comportamiento hacia los demás, hacia uno mismo y hacia Dios, en ese orden. Estos son los puntos claves de sabiduría que Jesús extrae de su parábola sobre el administrador injusto. Lección 1. El dinero es un recurso para ser utilizado en bien de los demás. Inmediatamente después de elogiar la astucia de los hijos de este mundo por su ingenio con visión de futuro, Jesús añade este consejo para sus discípulos: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16:9. Utilice su dinero para ser amigos, no terrenales, sino amigos que le darán la bienvenida en su hogar eterno. En otras palabras, ser generoso con el pueblo de Dios. Ponga su dinero a trabajar para los demás, ayude a los verdaderamente necesitados entre el pueblo de Dios, y tendrás tesoro en el cielo. Mateo 19:21. Recuerde las palabras de Jesucristo en Mateo 25:35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Énfasis añadido. Esto también subraya nuestro deber de utilizar nuestro dinero para apoyar el ministerio del Evangelio. Habrá personas en la gloria cuando usted llegue con ganas de abrazarte porque mediante su inversión en el ministerio del Evangelio y en la extensión del reino oyeron, creyeron y recibieron la vida eterna en Cristo. Esto es lo que evoca la exhortación de Cristo. El mayordomo infiel era liberal con el dinero de su amo de una manera poco ética. Sus acciones, aunque injustas, sin embargo, le ganaron amigos y le aseguraron su futuro. Jesús les recuerda a sus discípulos que nosotros también somos administradores. A diferencia del administrador injusto, tenemos la autorización explícita de nuestro Señor, es decir, estamos bajo órdenes expresas de ser generoso con los recursos del Maestro a fin de hacer amigos para la eternidad. El Señor está presentando un argumento simple de menor a mayor. Esta era una forma típica de la enseñanza rabínica. El asunto es que si un intrigante, deshonesto y réprobo administrador terrenal puede utilizar su posición y hacer amigos para un breve y temporal futuro, ¿cuánto más debemos usar los recursos de nuestro Maestro para hacer amigos para toda la eternidad? Esta es una manera clave en que Jesús quiere que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Mamón es la palabra aramea para riquezas. Jesús se refiere al dinero como las riquezas injustas, porque las riquezas terrenales pertenecen a este mundo caído y transitorio. Un día toda la riqueza terrenal será quemada. Las riquezas no duran para siempre. Proverbios 27:24. La apariencia de este mundo se pasa. Primera de Corintios 7:31. El fin de todas las cosas se acerca. Primera de Pedro 4:7. Los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. A esta cesación se refiere Lucas 16:9. La traducción correcta no es cuando faltaréis, Reina Valera antigua, sino cuando éstas falten. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas, las riquezas injustas, falten, os reciban los amigos en las moradas eternas. La implicación clara es que el deber de cada creyente es invertir las riquezas temporales injustas en una empresa que produzca algo mucho mayor, algo de eterno valor, poniendo nuestro dinero a trabajar a favor del pueblo de Dios y especialmente en la difusión de la verdad del Evangelio. Las relaciones obtenidas mediante estas inversiones enriquecerán el cielo por toda la eternidad.
Ninguna otra cosa que hagamos con nuestro dinero durará para siempre. Jesús quiere que sus discípulos piensen en esos términos. La acumulación personal sin fin es pecaminosa y derrochadora, y nos roba de la bendición eterna. Dé al Señor y se os dará medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. El final cumplimiento de esta promesa es un tesoro eterno en el cielo. Mateo 6:19 al 20. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 21. Lección 2. Todo lo que tenemos pertenece a Dios y siempre debemos pensar de nosotros mismos como mayordomos. La primera exhortación de Jesús puso de relieve las necesidades de los demás. La segunda es un estímulo a examinarnos a nosotros mismos. Es un eco de una de las lecciones que hemos visto en la parábola de los talentos, a saber que el creyente que recibe poco es responsable en última instancia ante Dios, de igual manera que a la persona a la que se le da mucho. Ambos rendirán cuentas de lo que hicieron con los recursos que se les dio. De hecho, el carácter verdadero se ve en la forma en que una persona se encarga de las cosas pequeñas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. He escuchado a personas decir, si tuviera más, daría más. No lo haría. Las personas verdaderamente fieles son generosas debido a su carácter, no por sus circunstancias. La viuda que tenía prácticamente nada dio todo lo que tenía. Muchas personas que lo tienen todo no dan nada. Una persona con escasos recursos que gasta todo lo que tiene en sí mismo no va a ser desinteresado si de repente se convierte en rico. Tener más dinero solo exacerbará el impulso a la indulgencia propia y agravará el juicio del mayordomo infiel. Por lo tanto, es esencial que los creyentes tengan una perspectiva adecuada sobre su deber como administradores, independientemente de si tienen poco o mucho. De hecho, la declaración de Jesús en este texto parece indicar que la mayordomía sabia se aprende mejor y se establece un compromiso a practicarla primero en las pequeñas cosas. Es necio desear la riqueza si no se ha sido un mayordomo fiel con lo que ya se nos ha dado por Dios. El verdadero asunto es que la mayordomía encomiable no se trata de grandes sumas de dinero y regalos lujosos, se trata de la integridad y el carácter espiritual. Usted empleará todos los recursos de que disponga en este momento si es capaz de ver el inmenso valor de la inversión en la eternidad. La característica de un buen mayordomo es que comprende que todo lo que tiene es un don gratuito de Dios. Primera de Corintios 4:7. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. El salmista reconoció esta verdad en una oración a Dios. La tierra está llena de tus beneficios. Salmos 104:24. Las cosas que llamamos nuestras son en última instancia posesiones de Dios, no nuestra. No son propiedad privada que se utilizará principalmente para nuestro beneficio personal. Son bendiciones divinas en fideicomiso, para ser invertidas tan sabiamente como sea posible para bien de los demás y para la gloria de Dios. Esto es cierto, ya sea que usted tenga poco o mucho, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12:34. Lo contrario también es cierto. Sus intereses y afectos determinarán dónde invertirá su tesoro. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. En otras palabras, lo que hacemos con nuestro dinero revela el verdadero estado de nuestro corazón. Por lo tanto, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lucas 16:11. Los que no están invirtiendo en la obra de la redención están eludiendo su deber de ser fieles mayordomos, perdiendo un momento de oportunidad y empobreciéndose a sí mismos para la eternidad.
Dios no recompensa a las personas que desperdician sus recursos. Gastar dinero en lujos innecesarios y símbolos de estatus social, en baratijas baratas, bagatelas y cosas sin valor, perder tiempo en diversiones sin valor, todo esto es robarnos a nosotros mismos las verdaderas y eternas riquezas. El versículo 12 agrega otra denuncia penetrante: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Este es un recordatorio del primer principio de la mayordomía. No somos dueños de nada como una posesión permanente en la actualidad. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera de Timoteo 6:7. Todo lo que tenemos es para administrar, no solo el dinero que damos a la iglesia o para obras de caridad. Todo lo que tenemos pertenece a Dios y todo debe utilizarse para su gloria. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. La ironía trágica de la indulgencia pecaminosa propia es que cuanto más desperdiciemos en nosotros mismos, mientras más cosas acumulemos en esta vida, menos tendremos atesorado en el cielo. Las verdaderas riquezas están allí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Lección 3. No deje que el dinero usurpe el lugar de Dios en su corazón. Esta historia termina con una exhortación final. La primera de ellas, Lucas 16:9, hace hincapié en el deber de utilizar nuestros recursos terrenales para ministrar a los demás. En los versículos 10 al 12, Jesús nos exhortó a examinarnos a nosotros mismos. Esta exhortación final centra nuestro corazón en Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 13. La administración de los recursos de Dios es una obligación permanente, no es un llamado a tiempo parcial o incluso una ocupación de 40 horas por semana. No es un deber una vez a la semana del que podemos descansar poniendo el domingo una ofrenda en la iglesia. No es una custodia informal. En términos bíblicos, un mayordomo es un esclavo. Los creyentes son propiedad del maestro que nos ha comprado. Él tiene el control exclusivo y absoluto sobre nosotros por derecho divino. No podemos tener tal relación con cualquier persona o cualquier otra cosa. Ningún esclavo puede servir a dos señores. Jesús está aludiendo que la manera en que manejamos nuestra mayordomía es una importante evidencia que revela si somos creyentes genuinos o solo en apariencia. Los que verdaderamente pertenecen a Dios no pueden servir al dinero y a lo material. Las personas que derrochan todos sus recursos en cosas que no pueden durar, reinvirtiendo sus riquezas de nuevo en riquezas injustas, no son verdaderos mayordomos del Dios vivo. Lo que hacen con su tesoro revela en realidad dónde están los corazones de ellos. Por otro lado, si honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, Proverbios 3:9, usted estará demostrando por su administración que ha repudiado a todos los otros dioses, comenzando con las riquezas injustas, el lucro deshonesto y el amor al dinero. No hay término medio, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Los jefes de los fariseos eran ilustraciones vívidas de este principio. Ellos aparentaban servir a Dios, pero su verdadero Dios era Mamón. Algunos de ellos deben haber estado caminando por allí y escuchado a escondidas mientras Jesús contaba esta parábola a sus discípulos. Lucas nos confirma esto, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Lucas 16:14. Jesús entonces presentó otra parábola para su beneficio. Es una historia acerca de Lázaro y un hombre muy rico en la otra vida. Es la más sombría e inquietante de todas las parábolas de Jesús y será nuestro tema en el siguiente capítulo.